Daniel Ortega es como ser humano un enigma. Un hombre comprometido, trabajador, con mística. Más que presidente parece un agitador político. Son de los hombres que nacen, creo, una vez cada 100 años. Él dijo, el pueblo presidente. Parecía más bien un predicador. Un gran signo de interrogación. Yo podría decir que la historia de Nicaragua sin Daniel Ortega estaría incompleta. En verdad lloraban de felicidad ante la victoria. Saluda a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Se inicia a partir de hoy una tarea, la tarea más bella. De una verdadera liberación social, económica y política. No puedo cambiar en cuanto a lo que son los principios. No puedo cambiar. Lo que tiene que cambiar es el mundo. Daniel, hay que pensar que nosotros en el 2010, las primeras naciones que lograron la soberanía de la colonia, de la colonización española, empezamos a cumplir 200 años de independencia. ¿Cómo imaginas América Latina hacia el futuro? Tuvimos 200 años de independencia, pero sigue siendo el continente más desigual. ¿Cómo imaginas América Latina después del Bicentenario? Bueno, yo tengo la convicción de que América Latina tiene que salir de esta situación de opresión que se ha vivido, ¿no? Porque a pesar del despojo en todos los campos, desde lo que ha sido el crimen contra nuestros pueblos originarios, la sistemática explotación, pero ¿cuál es la ventaja que tiene América Latina? Que América Latina tiene un potencial, a pesar de todo ese despojo, a pesar de toda la depredación, a pesar de toda la explotación, América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Tiene un capital humano enorme. ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta es un modelo. Faltan modelos de integración, modelos de unidad, de comunidad, que nos permitan salir de esta postración y no esperar que nos vengan a sacar de la postración los libres mercados ni los tratados de libre comercio con Europa o con los Estados Unidos, sino que tenemos que implementar nosotros nuestros propios espacios en el campo económico, en el campo comercial, en todos los campos, y tenemos el potencial, que es lo más importante.
Ya tenemos 29 años desde la Revolución Sandinista. ¿Qué recuerdo tenés del periodo de participación tuya en los combates, de participación tuya en la lucha contra Somoza? ¿Te imaginaste en algún momento que podías llegar a ser presidente de Nicaragua? Bueno, la verdad es que nosotros teníamos la convicción de que aquí iba a triunfar la revolución. Pero también teníamos la convicción de que íbamos a morir en el combate, que no íbamos a llegar a verla. Eso era. Mucho menos que mi imaginario. Si no me imagino, no se me ocurría pensar. No se nos ocurría pensar, diría yo, que íbamos a estar al momento de la victoria. Mucho menos que se me ocurriera pensar que íbamos a vivir toda esta larga etapa. Digamos, con esa mentalidad libramos la batalla. Todas estas armas que aquí se están viendo en esta misa son para Cristo, que es pobre, para darle ropa al que no tiene, para darle educación al que no tiene, para darle comida al que no tiene, para darle todo, pues, al que no tiene nada. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús y a su nombre. Que el Señor nos bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a buscar en el libro de 1 Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Vencer, porque Él está conmigo. Vencer, porque Yo diría que el sentimiento, ¿no?, revolucionario tiene que ver en la identificación que encontré en la familia cuando conocí a Cristo. Vengo de una familia católica, cristiana, pero en un contexto de rebeldía. Mi padre estuvo con Sandino, mi madre estuvo detenida por la dictadura, y eso me llevaba a escuchar las historias. Entonces, primero conocí a Cristo, en Cristo vi un rebelde, luego conocí a Sandino. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al pensamiento de Sandino? El primer acercamiento al pensamiento de Sandino fue a través de mi padre. Todos los días se hablaba de Sandino. Él con sus amigos y todos nosotros muchachos ahí daban vueltas desde que teníamos 6, 7 años, dando vueltas, escuchando historias de cuando mi madre había estado detenida y todo lo demás. Entonces, fue el primer acercamiento a Sandino a través de lo que era la leyenda, ¿no?, la conversación. Parece que la casa de ella llegaba hasta aquí. ¿De quién? De Sandino, hasta aquí. No. Esta era de Doña Chola. Nuestro abuelo, el general Augusto César Sandino, fue y es el más grande patriota que hemos tenido los nicaragüenses. Trabajó por diferentes países del área, como mecánico, como obrero agrícola, como administrador, como trabajador. Se fue percatando pues de las injusticias. No estaba de acuerdo pues con la ocupación de los Estados Unidos. Decidió pues luchar con las armas en la mano. Que fueron 7 años de lucha contra los gringos. Y logró derrotar al invasor. Lo expulsó en el año 1932. Como todos sabemos, Sandino murió en el año 34. El primer criminal, Anastasio Somoza García, lo asesina a él. Y al implantarse la dinastía de Somoza, que duró muchísimos años, sus hijos continuaron con la tiranía, como criminales, asesinando y matando al pueblo. Yo pienso que aquí
el elemento crucial de todo fue la contradicción histórica que ha existido entre el imperialismo norteamericano y Nicaragua. Por un asunto de hegemonía de los Estados Unidos y de posesión de Nicaragua. ¿Por qué? Por su ruta de tránsito. Esa ha sido, digamos, la razón de ser de la dominación imperialista sobre Nicaragua. Una anécdota bien con Somoza, con el dictador, ¿no? Porque mi padre estuvo con Sandino, guardaba cartas de Sandino, y en un momento determinado mi padre lo capturan, ¿no? Lo capturan y lo meten en un grupo de prisioneros allá en las montañas de la Segovia, donde los iban matando uno a uno, ¿no? Mi abuelo, el padre de mi padre, era liberal y director del Instituto de Granada. Y cuando mi abuelo se da cuenta, pues intercedió por él ante Somoza. Y ahí es donde finalmente a él lo llevan donde Somoza, lo traen de la montaña y lo llevan donde Somoza. Y Somoza lo recibe ahí en el despacho del Campo de Marte. Era jefe de la Guardia de Somoza. Lo reprende. Y le dice que de gracias, que su padre pues está vivo, le dice. Andate, le dice, y lea eso, le dice, y le trae un sobre. El padre sale, ¿no? Cuando abre el sobre, se encuentra con un fajo de dinero. Entonces el padre cierra el sobre, se regresa y se lo entrega al oficial y le dice que es el sobre del general, que acaba de salir y dice, ¿no? Entonces le puso una notita ahí y le regresaba él. Entonces después Somoza le manda un telegrama a mi padre que se lo guardaba, donde decía Daniel Ortega C. Coma mierda a Somoza. Juventud de Nicaragua, si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional. En la época de Somoza sufrimos la dureza del régimen. Aquí venía una persona caminando en la calle y si venía un guardia caminando frente a él con disimulo, la persona se tenía que cruzar a la otra acera, porque si el guardia venía de mal humor le daba un colatazo y ni quien dijera nada. Esa represión terrible. Diario aparecían grandes cantidades de jóvenes muertos ahí por Sabana Grande, al otro lado del aeropuerto, a la orilla de la costa del lago, por el Teatro Nacional Rubén Darío. Porque los jóvenes han sido asesinados en las calles, torturados y les han quitado las uñas y todo por la gloriosa guardia. Nadie quiere la guardia aquí, nadie. Estamos dispuestos todos, hasta los niños, las mujeres, con machete, como sea, para poder salir de esa tiranía que son 45 años que tenemos de estar en esta tiranía terrible que nos están diezmando. A pesar de la represión, en ese momento se libraban aquí luchas estudiantiles. Y mi padre era el promotor, nos llevaba a la fila de muchachos, éramos 3 hermanos, a las protestas en las calles de Managua. Y se desafiaba la represión en medio de la pala, pues, porque ir a una marcha era enfrentarse a las balas, a los culatazos, a las torturas, a las prisiones. Y empezamos a realizar en medio de las manifestaciones actos de sabotaje, ¿no?, contra vehículos de la Embajada Norteamericana y vehículos de la Guardia Somocista. Después de una de esas protestas, me capturan la primera vez que voy a prisión. Estoy hablando de que ese es un periodo de 2 años, ¿no? Tengo 15 años, 14, 15 años, estoy por los 15 años cuando me detienen y conozco la tortura.
cuarto de tortura se encontraba en la casa presidencial, en los sótanos, a un lado. Ahí era el lugar donde se llevaban los prisioneros políticos, y desde que uno iba subiendo ahí la loma, ya sabía pues que iba para la tortura. Eso era lo que se conocía. El que no había ido a prisionero sabía que cuando ya iba con esa ruta, iba a la tortura. Y después tuviste un periodo muy largo detenido. Sí, fueron 7 años y un mes. Bueno, la verdad es que ya me había habituado un poco, ya sabía pues, en esa ocasión, pues claro, un periodo tan prolongado. Estábamos aislados. Y teníamos un código ahí. El jefe del penal era formado en España, en la época de Franco. Entonces, estábamos en una galería, digamos, para 120 prisioneros. Había 120 celdas, digamos. Ahí estábamos 7 prisioneros, todos separados, ¿no? Y lo que decía el cartelito ese era prohibido hablar, prohibido cantar, prohibido fumar, prohibido sentarse, que era la ordenanza durante el día. En la noche pues no se podían apagar las luces, tenía que estar la vigilancia ahí. Pasamos varios periodos ahí de enfrentamiento fuerte, ¿no? Porque nos cortaron el agua, entonces empezamos a tomar agua de los inodoros, ¿no? ¿Y en algún momento durante esos 7 años sentiste que no tenía sentido la lucha o pensaste que no iban a tener éxito? ¿Tuviste alguna etapa de pesimismo respecto al futuro? No, realmente nosotros enfrentamos la cárcel, siempre enfrentamos como una trinchera más de combate. Una trinchera más de combate y nos forjaba, pues nos fortalecía, ¿no? Y era un desafío, pues, la cárcel. Y la seguridad de que teníamos que salir. Los fundadores del Frente Sandinista fueron los que recabaron la lucha antiimperialista de Sandino. Entonces, aquí, por ser un compromiso moral, histórico, viene gente que no es sandinista, pero sabe lo que significa la lucha contra la dictadura. Luego se forma el Frente Sandinista, y ahí es cuando ya empieza mi militancia con el Frente, desde el movimiento estudiantil. El Frente Estudiantil Revolucionario organizamos, que era el brazo estudiantil del Frente Sandinista. Fui delegado por el movimiento estudiantil a participar en Cuba. Fue mi primera experiencia con la Revolución Cubana, creo, realmente vivir pues esa experiencia con el pueblo de Cuba fue extraordinaria. Y compartir con compañeros revolucionarios latinoamericanos, todos lados, ahí, en las escuelas. Fue una gran experiencia. Luego me quedé unos meses entrenando allá en Cuba. Ya regresé clandestino a Nicaragua. Lo que nuestros antepasados no pudieron hacer, hoy lo estamos haciendo nosotros. Estamos dispuestos a terminar con el somocismo porque ya no lo queremos tener más en nuestra patria, hermano. Entonces, como estamos hablando de que vamos a tomar el poder, aquí vamos a tomar el poder, ahí sí, vamos a tomar el poder. Que si íbamos a llegar vivos no pensábamos en eso, pero que sí que íbamos a votar a Somoza. Queremos derrotar al enemigo. ¡Que nos oiga Somoza Talpuque! ¡Que se entrevezca Talpuque Somoza! Nos preparamos para eso y empezamos a organizarnos y a entrenar compañeros.
aquí en la ciudad, en Nicaragua, en diferentes puntos, entrenar también en Honduras, entrenar también en Costa Rica, clandestinamente porque ya éramos perseguidos. Si nos capturaban, íbamos presos. Y lanzamos la primera ofensiva insurreccional en octubre del 77, ya con una propuesta de programa de gobierno, incluso con un gobierno ya con nombre y apellido, teníamos lista la Junta de Gobierno. En una ocasión ya estábamos en esa lucha, en un viaje rápido que hice a Cuba conversando con Fidel. Entonces Fidel me preguntaba, pero ¿dónde queda la montaña aquí? La montaña queda por aquí. Y estamos preparando una nueva ofensiva. ¿Y qué pasa? Me dice, si no sale bien la ofensiva, ¿dónde se van a replegar? Es que la gente se repliega aquí mismo, le digo, en las ciudades, porque la montaña está muy lejos. Entonces Fidel me preguntaba muy el detalle, ¿no? Fidel era un detallista de primera, ¿no? Siempre con el detalle preguntando dónde está prevista la retirada y todo lo demás, previendo que podía fallar, pues, y en efecto, ¿cuántas veces no lo intentamos y no? Pero íbamos de nuevo, hasta que de repente se fue multiplicando la insurrección en todo el país. Anastasio Somoza se prepara con 15.000 guardias nacionales, una poderosa aviación y una meta: acabar con los comunistas, es decir, terminar con todo un pueblo que hoy inicia la lucha por su libertad. Realmente aquí no podemos hablar de que la Guardia se acobardó. No. El ejército de Somoza es un ejército que se consideraba invencible, ¿ya? Y eso explica la capacidad de resistencia que tuvo, porque hubieron cercos impresionantes, la Guardia cercada por semanas, pasando hambre y todo, ¿ya? Pero ellos tenían la convicción de que iba a llegar el refuerzo y que iban a derrotar, pues, al frente. Y luego también estaba ya la sobrevivencia, ¿no? Si esto nos van a matar, el otro elemento que pesaba ahí en la forma en que ellos pelearon. De tal manera que aquí se decía primero cuando estábamos en la montaña, por ejemplo, en Pacasán, o cuando estaba la guerrilla en Raití, ¿qué decían? Yo conversaba en ocasiones aquí con colaboradores nuestros, campesinos, con los cuales vivíamos aquí en la clandestinidad, y les preguntaba, ¿y qué piensan ustedes del frente de la guerrilla? Ah, ahí están acabando la Guardia, decían. Y esos van a bajar a liberarnos, decían. Y al contrario, la Guardia nos está liquidando. ¿Cómo es la relación de un guerrillero con la muerte? Un guerrillero está dispuesto a morir, se supone. ¿Cómo es esa relación y cuál fue la situación más difícil que viviste durante tu etapa en el combate? Yo diría que el momento más duro es cuando cayeron los primeros compañeros. Los primeros compañeros con los cuales venía yo compartiendo, pues, toda esta incorporación a la lucha. Entonces, yo diría que ese fue el golpe más duro, ¿no? Y luego lo que nos preguntábamos era cuándo le iba a tocar al otro. Pero estamos seguros, teníamos la convicción de que algún día tenía que dar la victoria. Es decir, uno como que se va preparando para enfrentar, pues, los mayores riesgos, incluyendo, pues, la muerte. Y un poco así, en broma, en serio, decíamos, bueno, vamos a ver cuándo te toca a vos. Porque, claro, continuamente caían compañeros. Somoza nos ha mandado a bombardear al mundo entero. ¿Por qué no están matando guerrilleros? Porque los guerrilleros están en sus armas con sus rifles. Y él manda a bombardear las casas. Entonces fue cuando nosotros decidimos irnos a una estrategia insurreccional. Dijimos, aquí en la montaña tiene que ser la ciudad, que es donde está la gente, donde está el pueblo.
O sea, pasamos de lo que era una guerrilla tradicional a desarrollar una guerrilla que culminara con una lucha de carácter insurreccional. ¿Y cuál es la tesis insurreccional? Bueno, aquí hay que ir a tomar los cuarteles en las comarcas, en los municipios, en los departamentos, de previo a la población, darle un mínimo de entrenamiento, preparación, de tal manera que al caer los cuarteles, la población se arma y es el pueblo el que va a luchar aquí. No tiene que estar esperando que venga la guerrilla. Por eso es que fue tan masiva la participación del pueblo aquí en la insurrección. ¿Qué edad tienes? 14 años. ¿Y por qué luchas? Por la libertad del país. ¿No temes a que te maten? Para eso nací, para morir. ¿Pero estás dispuesto a combatir? Me corto la cabeza a cualquiera. Y así, vamos, ofensiva tras ofensiva. Luego viene otra ofensiva insurreccional en septiembre del año 78. Después de pasar a la toma del Palacio, la toma del Palacio fue el día 23 de agosto. Y entonces en septiembre del 78 pasamos a otra ofensiva insurreccional sobre León, sobre varias unidades militares de la Guardia aquí en Managua. Decía, estamos combatiendo. Y allí se producen acciones donde la gente está viendo que es derrotable el poderío de Somoza. El dictador entraba y salía. La pregunta era, ¿cuándo va a renunciar? Estoy renunciando, señor. La formación de una junta. El 17 de julio del 79, estábamos ahí en ese momento cuando sale la noticia que Somoza se va. Anastasio Somoza renunció, el rey ha muerto, 1979. Entonces salimos a la calle a celebrar la huida de Somoza. Soldados sandinistas provenientes de León continúan su arribo a las puertas de Managua. Los cantos y consignas ya se escuchan a lo lejos. Ya en ese momento el frente tiene control de Managua, tiene control, y ya tiene control de las estaciones de televisión. Y es el momento más digamos, más fuerte, ¿no? El momento más emotivo, que me dijo, hemos triunfado. En ese momento me di cuenta que allá hemos triunfado. Cuando veo por la televisión, por primera vez, la imagen de Sandino. Aquí a Tomón de Sandino aparecen quitándose el sombrero, saludando. Eso fue algo realmente que me hizo llorar, ver. Hemos triunfado. O sea, eso fue lo que me convenció de que habíamos triunfado. Estamos. ¿Y este programa que ustedes tenían se pudo cumplir? Sí, el poder militar fue erradicado de raíz, se instauró un nuevo poder militar sobre la base revolucionaria, sobre la base popular. Las estructuras económicas que existían fueron erradicadas de raíz. Nosotros logramos aquí darle un gran impulso a lo que era el sector agroindustrial. Logramos crear condiciones que nunca habían existido en este país, que no haya sido capaz el capitalismo de crearla en Nicaragua. En esta reforma agraria, todo un plan de asentamientos y cooperativas campesinas que respondan directamente a la producción del Estado y toda esta cosa. Exactamente. Comenzar educando a nuestro campesinado. Comenzar a darle educación agrícola. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dilucidando el problema principal que tiene nuestro campesinado. El inmediato, la tenencia de la tierra.
debían existir las más diversas formas de propiedad. Que no podía haber latifundio, que no podía haber tierras ociosas, empresas estatales, empresas privadas. Las áreas estratégicas de la economía tenían que estar en manos del Estado en cuanto a las empresas, los servicios básicos. Las mismas medidas económicas que nosotros planteamos en Nicaragua, las políticas para proteger a los productores nicaragüenses y todo lo demás, bueno, también beneficiaban a los productores de los países vecinos. Allá se iba el contrabando. La maquinaria que llegaba del campo socialista de Nicaragua a precios justos se iba también para Honduras, a la especulación, al libre mercado, y se iba para Costa Rica también. El combustible, todo, iba para el otro lado también. La revolución también subsidiando a esos libres mercados vecinos. Entonces se hicieron transformaciones profundas, ¿no?, en el campo económico, en el campo de la propiedad, que fue lo que generó las enormes contradicciones. El punto que iba a generar la nueva contradicción después del triunfo de la revolución y que iba a dar lugar a que en la Junta de Gobierno empezaran a distanciarse los que se fueron distanciando de la Junta de Gobierno. Porque ahí la lucha fue esa. Los que querían nada más que aquello fuese un cambio cosmético, es decir, quitamos a Somoza y el modelo continúa como estaba. Ahora es la democracia, pero no está Somoza y no hay tal democracia. O lo que nosotros planteábamos, tenemos que hacer la revolución, significa transformaciones profundas en todos los órdenes, significa esto un tránsito al socialismo, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, adecuado a nuestras condiciones, y ahí empezó la contradicción en la Junta de Gobierno, y empezó la contradicción también en lo que fue el Consejo de Estado, porque organizamos un Consejo de Estado, en ese momento ahí estaban representadas todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas políticas, todos los grupos económicos, religiosos, en ese Consejo de Estado. Igualmente, el Consejo de Estado se empezó a dar la retirada de las fuerzas que querían el somocismo sin Somoza. Fue el choque, revolución contra revolución fue el primer choque. Y ya con ellos vino inmediatamente prácticamente vino la ofensiva de los Estados Unidos, de los yanquis sobre Nicaragua. Nosotros cometimos para los Estados Unidos el delito de derrocar al último marino que yo tenía aquí en Nicaragua, que era Somoza, que habían dejado aquí desde la intervención, habían dejado a Somoza administrando Nicaragua. Y eso es lo que, ese ejemplo los yanquis no lo podían permitir, más en ese momento donde habían luchas armadas revolucionarias en América Latina. Entonces para los yanquis eso era inadmisible. La amenaza de Nicaragua no era de orden militar para Estados Unidos, es ridículo, es absurdo, simplemente era el ejemplo, porque entonces moralizaba a los otros pueblos en lucha a que sí era posible lograr la victoria revolucionaria a través de las armas. Conspiración comunista de Cuba con el comunismo para querer tener influencia en Nicaragua y después pasar a los demás países de Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos ya se dio cuenta de eso y yo creo que ellos no van a querer tener otra Cuba en Centroamérica. Entonces ya estábamos de nuevo a inicios de la guerra, de una nueva guerra. Los primeros muertos fueron en el año 80 con la campaña de alfabetización. Desde Honduras, guardias somocistas que estaban allá empezaron a penetrar con el apoyo del ejército hondureño, apoyo de los yanquis, y a matar alfabetizadores. En este momento nos estamos enfrentando primordialmente al problema de la guerra. El problema de la guerra continúa siendo un problema de primer orden.
estos analistas norteamericanos que saben hacer números llegaban a afirmar que la cantidad de muertos, de bajas que había tenido el pueblo nicaragüense en ese periodo era mayor, de acuerdo con la población, al número de bajas y muertos que los Estados Unidos habían tenido desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Lo que nos puede dar una idea del impacto social que tenía. Ahora, desde la otra perspectiva, de perspectivas de izquierda tradicional, muchos criticaron la posibilidad de haber dado elecciones en aquel momento. Sabiendo aún que podían perder, ¿igualmente volverías a llamar a elecciones como ocurrió en el 90? O sea, nosotros ya habíamos establecido, por norma constitucional, que habrían elecciones en Nicaragua. Que esas elecciones serían cada 6 años. La primera elección había sido en el 84. La siguiente elección era en el 90, en el mes de noviembre del 90. Yo recuerdo en esa campaña del 89, cuando andaba en campaña, me encontraba con madres que se me acercaban, eran sandinistas. Me decían, tráigame a mi hijo del servicio, me decían. Ya tengo un hijo muerto. Otro me decía, ya tengo 2 hijos muertos y tengo 2 en el servicio, tráigamelo, me decían. O sea, ya era insostenible, humanamente era insostenible para el pueblo. O sea, el pueblo había dado mucho, más de lo que podía dar realmente. ¿Qué fueron esas elecciones? Fueron un referéndum realmente, entre la guerra y la paz. Nosotros que prometíamos la paz y la derecha que prometía la paz con el respaldo del presidente de los Estados Unidos, que es el que nos está haciendo la guerra. Entonces, lógicamente, el pueblo dijo, aquí aunque tengamos salud, aunque tengamos educación, aunque tengamos todo lo que tengamos en beneficios sociales, pues en primer lugar es la vida. Y mucha gente sandinista votó a favor del miedo. O sea, ya se impuso el miedo sobre una fortaleza que tuvo el pueblo extraordinaria realmente de resistir durante tantos años. El momento de la entrega del gobierno, un momento dramático cuando entregamos el gobierno, un momento dramático, y yo le hice un llamado al pueblo y le dije, ahora vamos a gobernar desde abajo, que significaba, aquí la revolución está viva y seguimos dando la batalla desde abajo, porque nosotros también podíamos haber dicho, no entregamos el gobierno, teníamos la fuerza para hacerlo, no entregamos el gobierno y no hubiera pasado nada. En cuanto a que aquí no decía levantar el pueblo porque ya no entregamos el gobierno, nada. Aquí, después de la votación en Nicaragua, después del 25 de febrero, el día 26, Nicaragua parecía un sepulcro. Aquí no hubo celebración de la derecha, parecía un sepulcro el país. Entonces, pero no decidimos, mejor entreguemos. Tenemos que respetar la voluntad popular realmente. Pues ahí hubo una mayoría que decidió votar por esta gente, pues no queda más que respetar ese voto. Es difícil, digamos, hacer autocrítica, no es fácil hacer autocrítica de una revolución, por el impulso, por la fuerza que tienen las revoluciones siempre. Tiene una fuerza de tal dimensión las revoluciones que, bueno, un poco retrotraerse y, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho esto o lo otro? Si hubiéramos hecho... Podríamos hablar de errores, pero es que, ¿hasta dónde? No se puede hablar de un error cuando las condiciones son tan violentas, tan revueltas, y al fin de cuentas lo que está pesando es una decisión de defender un proceso. Claro que ahí podríamos decir, ¿por qué no fuimos más flexibles con las posiciones de la derecha dentro de la Junta de Gobierno? Pero es que entonces hubiéramos estado aceptando el somocismo sin Somoza. Si nosotros hemos aceptado somocismo sin Somoza, nos dicen demócratas. Inmediatamente nos jalaban los Estados Unidos.
inmediatamente nos jalaban todas las derechas, inmediatamente nos jalaba el capital, inmediatamente nos jalaba la prensa derecha. Pero es que no hay otro camino. Y la razón de ser de nuestra lucha era esa, provocar un cambio revolucionario. En el año 1990 vino esta chamorro, vendió vías de ferrocarril, vendió trenes, todo eso lo mandó a la pinche porra. Ahí era una estación, aquí recta, aquí había otra. Y por la mayoría, todo esto que está aquí, la violeta de chamorro lo es barato todo. La democracia de estos últimos años no ha podido sacar a este pueblo de la pobreza. Digamos, ¿por qué este pueblo sigue confiando en la democracia después de todo lo que ocurrió? Yo diría que no es que el pueblo crea en la democracia hasta que nos quieren vender, porque el pueblo ha sentido, ha vivido lo que son los efectos de esta mal llamada democracia. Fueron 16 años donde el pueblo fue despojado de las conquistas que le dejó la revolución. El pueblo apostó por estos gobiernos durante todas estas elecciones simplemente por un instinto de sobrevivencia, porque al otro lado le decían, si gana el frente vuelve la guerra. Ese era el elemento que pesaba, porque en lo que era programática social, ninguno de estos gobiernos que pasaron podía atreverse a proponer más allá de lo que el frente había logrado avanzar. Entonces a ellos no les queda más que jugar con el miedo, con el terror a la población. Los antisandinistas, como en todas las campañas anteriores, intentaron revivir los fantasmas de la guerra. La primera opción, regresar al pasado, fueron crear la guerra para exiliar a cientos de miles de nicaragüenses. Los liberales han robado, han matado, han saqueado las instituciones del Estado, quebraron los bancos, que ni en guerra quebraron. Se fueron casi 500,000 de nicaragüenses al extranjero porque no daban trabajo. Y aquí están las consecuencias. Ahora en día estamos viendo que es un gran daño el que le hicieron al país de Nicaragua. Obviamente la gente también se desencantó con los gobiernos de derecha. Tampoco resolvieron los problemas más sentidos de la población. Entonces vieron en Daniel Ortega un cambio. El hecho de retomar el poder por la vía electoral en estas nuevas condiciones de América Latina nos dan a nosotros el espacio que no teníamos entonces. Hemos logrado, de nuevo, establecer la educación gratuita, la salud gratuita, lo hemos logrado. Estamos desarrollando planes para poder sacar a la gente de la extrema pobreza. Lo estamos desarrollando de manera exitosa. Es decir, ¿por qué? Porque estamos atacando problemas que no eran prioridad para los gobiernos que nos antecedieron. Fui guerrillero y después
miembro del Ejército Popular Sandinista. Aquí nadie nos regala un bolis de guaro como en la década perdida de los gobiernos liberales que se hacían las reconcentraciones regalándole a la gente licor y dinero. Hoy venimos porque tenemos conciencia de que en realidad este es el camino, este es el gobierno de los pobres, este gobierno sandinista. ¡Vuelva la fiebre al sandinismo en Nicaragua! ¡Volvemos a los años 80! Estas son las generaciones que siguen y siguen. Latinoamérica entera va a ser libre. ¿Cómo lograr los cambios? Ese es el gran desafío. Y creo que hoy estamos encontrando pues, condiciones realmente excepcionales en América Latina por este gran espacio que se ha abierto en América Latina. El tema de la energía, por ejemplo, que ha sido un tema tan sensible aquí en Nicaragua en los últimos años. El neoliberalismo lo que hizo fue profundizar la crisis energética cuando privatizó la generación y privatizó la distribución. Y no invirtieron realmente en generación. Entonces, gracias a la decisión que tomamos de incorporarnos al ALBA con Hugo Chávez, con Evo, la derecha se tiró encima, que eso era estar desafiando a los Estados Unidos porque Venezuela era la amenaza. Pero el pueblo que ha visto que han ido desapareciendo los apagones. Wendy, te voy a pasarte una información sobre la reforma presupuestaria que envió el presidente. 89.1 millones de Córdoba van a ser para aumento salarial, para el Ministerio de Gobernación, específicamente para aumento salarial de la Policía Nacional. Para aumento salarial. Y 36 millones para el Ministerio de Salud. 89 millones para el Ministerio de Educación, que es para los maestros. 36 millones para el Ministerio de Salud. Para aumento salarial. Para aumento salarial. Algunos temas, por ejemplo, que has tomado como prioritarios, el tema de la salud pública o la educación pública o el tema de hambre cero, o las condiciones internacionales favorecen ese tipo de transformaciones. Yo diría que las condiciones internacionales siempre han estado en contra. O sea, mientras esté el capitalismo en el mundo imponiendo su tiranía, porque vivimos una dictadura, una tiranía del capitalismo global, encabezada por los Estados Unidos, esta tiranía. Mientras esté esa tiranía, tenemos un elemento que conspira en contra de cualquier programa, independientemente de que tenga o no tenga crisis el capitalismo. El capitalismo puede estar en lo mejor de su momento, y retrocedamos unos años. Bueno, ¿y cuáles eran los niveles de pobreza, de hambre, de miseria en todos estos países? Es el modelo, el que tiene el planeta en estas condiciones. Si nosotros le sirviéramos a los oligarcas y los vendepatrias, todos los días nos alabarían a través de sus medios de comunicación, nos alabarían los representantes del imperio yanqui y del imperio europeo y dirían, los sandinistas son demócratas porque para ellos el demócrata es el esclavo. Ahora que nosotros llegamos de nuevo al gobierno y se caen las mentiras de la derecha, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde está el servicio militar? ¿Dónde está que no iban a entrar del exterior, la remesa? Todo eso, ¿cuáles son los cartuchos que tiene la derecha? Están agotados los cartuchos de la derecha. ¿Por qué? Porque los quemaron durante 16 años mintiendo. Y ahora ellos están sin cartucho, no hay de qué inventar. Ellos están demostrando incapacidad total para gobernar el país frente a los problemas que tiene Nicaragua. Y lo único que hacen es cerrar los espacios democráticos. Entonces se tienen que ir, simplemente. Si ellos cambiaron de rumbo, podrían gobernar el país con la ley y la Constitución. Pero si quieren violar la Constitución, si quieren violar la ley, si quieren liquidar los derechos del pueblo nicaragüense y si quieren hambrear al pueblo nicaragüense, se tienen que ir. Bueno, en realidad lo que estamos es haciendo un cambio para que haya una democracia verdadera en Nicaragua, porque tenemos medio siglo de sueños para esta Nicaragua.
Ortega yo creo que tiene una gran ventaja y es que tiene una posición débil, muy débil, muy débil. Esta posición se marchó el pasado viernes y probablemente hayan sido, yo fui a la marcha, 15.000 personas que marcharon 2 kilómetros del centro de Managua. Pero esa posición no se representa en el Parlamento. Marchan con grupos de jovencitos que se toman un tiempo para ir a esas marchas y que pasan la mayor parte del tiempo los fines de semana en Miami. Fíjense bien, ¿quiénes son los que aparecen en esas marchas? En esas marchas no aparece el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar o está determinando que se puedan abrir espacios a pesar del modelo? El que nos podamos integrar, nos podamos unir, abriendo espacios propios con una propuesta de solidaridad, con una propuesta de complementariedad, con una propuesta de comercio justo, de intercambio justo, que la practiquemos entre nosotros y que de cara al resto del planeta, pero no queda más que practicar, estar dentro de las redes del llamado libre mercado, que no está libre mercado, pues es la dictadura del mercado que está impuesta ahí. ¿Verdad? Pero estamos en mejores condiciones de enfrentarnos, en la medida estamos mucho mejor ahora que antes, porque ahora estamos en la posibilidad de unirnos y hacer, y abrir, desarrollar, consolidar esos espacios. Nosotros queremos un camino pacífico para buscar la paz profunda, la justicia verdadera, la justicia, la igualdad, la felicidad de nuestro pueblo. No queremos guerra, no queremos más guerra, más desestabilizaciones. Lo único que nosotros le exigimos al próximo gobierno de los Estados Unidos es que respete la soberanía de los pueblos de América Latina, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Nosotros somos libres, no somos lacayos de nadie. Hablamos de los cambios internacionales que ocurrieron desde la primera etapa de la revolución sandinista a la actual, hablamos de los cambios en América Latina, de los cambios en Nicaragua. ¿Qué cambió Daniel Ortega desde aquel que en el 79 se llega con la primera junta de gobierno al Daniel Ortega actual? Bueno, unos años más, unos cuantos años más. Lo dicen mis enemigos, mis adversarios, porque yo no he cambiado, dicen. Que lo único que de repente me pongo una camisa de un color, otra camisa de otro color, pero dicen que no he cambiado y efectivamente yo no he cambiado. Ese discurso repetitivo, como dicen ellos, que Daniel Ortega tiene un discurso repetitivo que siempre dice lo mismo, pues sí, la historia es la misma. Para que dejemos de hablar del imperialismo, tiene que desaparecer el imperialismo. Para que dejemos de hablar en contra de la guerra, tiene que desaparecer la guerra. Para que dejemos de hablar en contra del hambre, de la pobreza, tiene que desaparecer el hambre y la pobreza. Entonces, mientras no se produzcan esos cambios, tenemos que continuar con esos principios, con eso. ¿Cómo lograr los cambios? Ese es el gran desafío.
Si no es Ortega, ¿quién puede gobernar? En este momento nadie. ¿Hasta qué punto el tiempo ha cambiado las cosas? Como te decía, es un gran signo de interrogación. Un hombre que busca consenso y que cumple las promesas. Radical en algunas posiciones. Discurso virulento contra todo aquel que cuestiona eso que hoy llamaban pueblo presidente. Pasó de ser un liderazgo a ser algo de carácter religioso. Mucha gente o lo odia o lo ama. Es difícil ser indiferente ante él. Están bonitas las tortillas, ¿verdad? Daniel Ortega es ¿Cómo te gustaría que la historia recuerde a Daniel Ortega? Bueno, yo lo que más agradezco, ¿no? Lo que más agradezco es, digamos, la oportunidad. Y lo que más me obliga también es la oportunidad que me ha dado el pueblo de Nicaragua de seguir batallando por él y con él. Eso es lo que más agradezco y lo que espero que quede ahí como un legado, ¿no? Estar en el corazón de la gente, estar en el corazón del pueblo.